en la cabaña de descanso de Richie, de mi familia. Se hizo largo el fin de semana. Las barrancas del Core es de los términos despojados de los indígenas. Ah, ok. Y parte del fideicomiso también es esto. Sí. Buen día. Las galletas son saladas. Estamos de esta visión con un buen amigo, Félix González Carrillo, usted lo conoce muy bien, es el vocero de la Fiscalía de la Zona Occidente, pero bueno, ahorita en este ámbito dentro de la función pública, pero hay que recalcar que Félix es un reconocido periodista juarense de Juárez, aunque, bueno, Originario de Delicias. exactamente, de los vencedores del desierto. De donde sean los hombres. Unos a padres. Pues. No, pues estamos, muchas gracias Félix por acompañarnos. Y bueno, pues platicar precisamente lo que es la faceta ahora decíamos ahorita, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que están Capoteando. y el hecho te tocó ahora a ti, pues no, ahora sí comes con manteca, dejas el torero por algo que sí dejas. Oye, sobre todo en una etapa muy complicada, por Bueno, ejemplo, claro. Difícil, una situación bastante difícil. Yo creo que si hubiera llegado así de buenas a primeras aquí a Cuauhtémoc, sin haber tenido la experiencia que nos tocó vivir en Ciudad Juárez, yo creo que ya hubiera regresado. Es cierto, y algo importante porque sí, tu etapa de periodista la viviste cuando Juárez era, vaya, lo caliente. la ciudad más violenta del mundo. Nos tocó vivir la época 2010-2012, que fue época en que hasta 35 muertos en un solo día, y que pues, tuviste que ser muy selectivo en cuanto a la cobertura de la información. O sea, ya llega el momento en que sí, son muertos más, ¿no? Son muertos más. Y sí, pura cifra. Y escogías pues aquellos eventos en los que porque realmente si fueran de mayor trascendencia. Y pues te digo, si realmente no hubiera tenido esa oportunidad de tener esa cobertura, yo creo que hubiera sido bastante, si ahorita es difícil, lo considero bastante difícil, hubiera sido mucho más O difícil. sea, ya estás curado de espanto. No te está yendo porque en Juárez tú y luego de repente tienes por acá y luego la cosa se pone fea. Oye, ¿no serás tú que...? Ya sé el que traigo. Ahora yo. Al estilo como cierto jefe policíaco que empezó aquí y luego se fue a otra zona y caliente. No sé qué, saludos No, dale. a Cortés, saludos a Emma. Oye, y una de las cosas bien interesantes que a mí me gusta y a veces pues bueno, no me gusta pero pues lo entiendo, que es la estrategia de comunicación en cuestión de seguridad. Desde el principio, digo, se nos hizo raro ver, sobre todo cuando vino el gobernador a reconocerlo a los desaparecidos y todo eso. Hay un tratamiento más transparente en la información, que nosotros como reporteros nos quejamos mucho de la anterior administración estatal, que de plano, o sea, ningún evento. Y ahora, además de transparentar todo esto, lo que ocurre, aquí en la zona occidente te has preocupado también por aventar cositas buenas, no Claro, más el claro que dato sí. frío, ¿no? Esto es algo muy importante. Bueno, de entrada, yo creo que no estaría aquí si no tuviera esa apertura, que no tuviera ese manejo, esa mano libre en cuanto al manejo de la información. Y lo veía yo al principio, como que estábamos acostumbrados al manejo de puro policíaco. Sí, y también pues es algo que se maneja desde ahí de la Fiscalía. Sin embargo, pues hay también otros temas que son de interés. Y pues obviamente todos nos preguntamos, bueno, ¿y los otros temas que no cuentan? Lo bueno que no cuentan. De los mismos compañeros, ¿no? compañeros. Dicen, oye, porque nosotros nos han dicho, compañeros, oye, pero pues ¿por qué no sacas lo del curso que tuvimos? De esto y todo? Y pues, oye, pues si tú no me dices, yo ¿cómo? Yo siempre he dicho que un buen reportero no necesariamente es un buen comunicador social y viceversa. En este caso como que sí está aplicando, es una excepción a la regla, porque no es tan sencillo, aunque ya tengas la sensibilidad periodística, no es tan sencillo seleccionar la información, toda la que te llega para decir, bueno, esto le puede servir a los compañeros, o no necesariamente te pones en un papel de voy a proteger a la fiscalía y no van a hablar No pasa nada. Claro. ¿Cómo sucede? Y de entrada con los temas policíacos, por ejemplo, yo sí veía que así en el pasado también, no de que se estuviera ocultando, sino que se era más selectivo en cuanto al manejo de información. Y ahorita, por ejemplo, tú llegas y me preguntas si pasó esto, sí pasó. O sea, para que a final de cuentas el maquillar o el estar ocultando
determinada información se te revira y te topa a final de cuentas en la cara. O sea, hay mucha tecnología que te facilita eso, ¿no? Que te puede exhibir el hecho de las redes sociales, que lo hemos visto, que son un arma de doble filo, así lo considero yo, de que puedes sacar cosas positivas, también te puede inyectar cosas negativas, evidenciar. Por ejemplo, cuántos reporteros ciudadanos no hay, pero también cuando uno se malinforma a través de las redes sociales, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Eso es algo que nos ha venido pegando también mucho, o sea, el estar contrarrestando toda esa fuerza que se ha venido dando a través de las redes en las que de algún evento se magnifica y se hace grande, cuando en realidad, pues, por ejemplo, en el caso reciente de una detención aquí en la ciudad, medios estatales de Ciudad Juárez nos estuvieron hablando. Oye, coméntanos sobre la balacera que se dio la noche de ayer. Ok, una mega balacera. Sí, una mega balacera. ¿Cuántos muertos, cuántos lesionados? Ah, caray. Pues fue nada más una detención de una persona cuando los 3 sujetos intentan brincarse un cerco policial y que finalmente se lleva a cabo la detención de uno de ellos. Fue hasta ahí donde se da la información. Sin embargo, las redes, a través de las redes, pues se nos adelantan y nos Lo dan que pasa es que siempre se especula, ¿no? Y cuando quien emite la información no tiene ese filtro que se supone tenemos los reportajes. O que de alguna manera pues debe de recibir autorización para soltar la información. Sí, es que también, pues, de alguna forma las autoridades tienen que, bueno, es una palabra que no sé si era la correcta, pues educar también a lo que se refiere la sociedad por el hecho de la forma de transmitir las cosas, ¿no? Porque no se puede ser tan cruel, es un protocolo. no se puede ser tan cruel y mandar así a la brava. Aquí la cuestión es que no estamos educados para discernir toda la información que se nos presenta. No sabemos, nos llegan un montón de notas falsas y todas las queremos. No, y ocurrió en el pasado, me decían los mismos compañeros, oye, pues es que le hablábamos al de comunicación, le hablábamos al de vocero, pues ya para las 9, 10 de la noche ya su teléfono ya no sonaba, y pues sí, tienes razón. Y ahora no, o sea, yo les contesto y les digo, ¿sabes qué? Si está pasando, si hubo a lo mejor no te digo la información completa porque pues no estábamos ahí en el lugar, pero sí se te confirma de que es un hecho, ya para que no trascienda tampoco de que vaya más allá, ya horas más tarde o al día siguiente, yo te confirmo, mira, son tantos heridos, tantos lesionados, pero de ahí a negar un hecho, pues es hecho muy Y aparte se está haciendo algo importante que es investigar, o sea, cerciorarse de la realidad. Y también es cierto, vemos algunos reporteros que queremos todo pelete en la boca, ¿no? Lo queremos, antes de que suceda eso ya queremos tener la nota. Datos, nombres. Oye, sí, ¿no? Y no se molesta uno porque, bueno, tiene que basarse uno en lo oficial y pues se tiene que comprender eso que tú comentas, le tiene que llegar la información, tiene que llegar al fiscal, o sea, tiene que llegar a quien tiene que llegar, luego sería transmitirla. Entonces ahí habemos o hay quienes dentro de los medios exigen, no, es que, porque no sabe nada, o sea, sí, ¿qué está pasando? Y ustedes saben a qué me refiero. Pero pues son las exigencias que no van, ¿no? Le decía a un compañero ya de broma, le decía, oye, pues tú lo que necesitas es un corresponsal de aquí en tiempo y momento que esté transmitiendo en vivo desde y yo puedo dar en la casa, ¿no? Y todavía aún así, difícilmente trasciende la información completa, como en muchas de las ocasiones la pudiera estar exigiendo pues, algún compañero. Pero ¿qué tanta diferencia, qué tan cómodo te sientes? Ya hablamos de que estás acostumbrado a la situación de la violencia, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, pero ¿qué es mucho el cambio que tienes tú de estar en medio hasta la función pública? ¿Cómo lo manejas esto? Sí ha sido un cambio muy importante. Yo la verdad no me veía detrás de un escritorio atendiendo a mis mismos compañeros, pero yo creo que algo que se me ha dado, algo que yo siento que es hasta cierto punto un don, el trato hacia la gente, igual como quisiera que me trataran a mí siempre, pues es el trato que hay que dar a los compañeros. Oye, y cosa que pasa también con el fiscal, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de con esta señora Moralia Raymond? O sea, era un... Y a lo mejor el mismo temor de la mujer, pues la hacía ser hasta cierto punto así, más osca, ¿no? Más alejada, más y todo. Y el licenciado, igual que el licenciado Félix González, pues ahora sí que se las comen en el aire, ¿no? Tienen conocimiento de todo y saben pues el tratamiento de la información, y eso pues de alguna manera ayuda a que haya una mejor relación, porque te digo, antes no había, no sé, una entrevista con la fiscal era impensable, ¿no? Y si decía algo, pues ya no sabía ni qué, si te iba a regañar o algo porque no le parecía a la señora. Y eso era literal, un minuto. Sí.
No, y aquí con el fiscal, independientemente de la oportunidad de la apertura que me ha dado para el manejo de la información, él mismo pues ha dado la línea cuando se genera alguna información trascendente, él mismo contesta los teléfonos, él mismo pues da a conocer la información. Yo cuando tengo un dato que tú me puedes marcar y yo te digo, oye, la información no la tengo completa, pero márcalo y platícalo con el fiscal. Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho porque me ayudan mucho en mi trabajo y a la vez me blinda, es decir, yo no puedo andar en todo lo policíaco porque también me encargan lo turístico, lo económico, lo político, pero es una maquinita de generar información, o sea, de veras, a la par o más que el municipio de Cuauhtémoc, que tiene cuántas dependencias, 1000 empleados, o sea, trascender, a fin de cuentas, comunicativamente, trascender lo que hace un gobierno municipal o lo que hace una entidad de impartición de justicia, pues son fuentes pues, de información, pero la cantidad de información no es que haya muchos muertos y por eso se trascienda, sino que hay una visión diferente, ¿no? De generar y generar y generar y generar y estar ahí en el consciente colectivo. Fíjate, algo que yo he insistido mucho y que al principio pues, encontraba cierta resistencia es precisamente pues la gran mayoría de los compañeros llegaban y, oye, pues vengo sobre esta información, el clásico, los muertos de ayer. Pero está bien, es importante la información, pero llévate también esto, hay este otro tema, mira, ayer fue un curso, ayer fue esta actividad, se hizo esto, algo que tenga que ver con las reuniones de fiscalía con turismo, hay mucha más información que también hay que estar manejando, estar viendo y que tampoco, no únicamente centrarnos en lo que los homicidios, las muertes, sí, o sea, porque pues, hay muchísimos delitos, claro, incluso el fuero común, que es o sea, y que de alguna forma se está teniendo un acercamiento con las víctimas de X o Y delito, que es otra cosa importante que debe hacer. 150,000, ni modo que nomás haya 3 muertos. Exactamente. Debe haber infinidad de robos, y como en todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, imagínate que todo el mundo supiera todo lo que hace todos, sería como revisar la información de tus 1000 contactos de Facebook, ¿no? O sea, no tenemos ni la capacidad de recibir la asignada, ¿no? No, creo que también sería importante ver qué tanto, a veces hay muchas dudas sobre qué tan efectiva es la justicia, porque pues, se nos habla mucho de las detenciones, pero pues, cuántos de esos son procesados, que ya es información que también está protegida por entonces, ¿qué se está haciendo para eso? Sí, me imagino que con el fiscal tenemos que hablar del asunto de la puerta giratoria, que es lo más delicado, que de alguna forma está fomentando toda la situación de impunidad, por el hecho de, se imagina uno, platicamos, Ricardo y yo la semana pasada, imagínate cuántas detenciones se han dado en los últimos días, en las últimas semanas aquí en Cuauhtémoc, decíamos, ¿cómo estarán los centros penitenciarios? O sea, son una bomba de tiempo los penales porque están metiendo a gente de crimen organizado, de X o Y, imagínate tenerlos juntos, pues es un riesgo fatal que pudiera estar ahí, ¿no? Entonces decíamos, no, lo que pasa es que muchas veces salen al día siguiente, la situación de que los jueces no. Ahí tenemos un problema serio, es algo que también independientemente de que si llegan hasta el juzgado, también de parte de esta fiscalía hemos también diversificado el manejo de la información, estamos dando las sentencias, vinculaciones, todo lo que se está dando y pues también dar a conocer aquellos casos en los que también se hace una detención y que pues, lamentablemente nos toca el caso de la puerta giratoria, como se da a conocer. ¿Algo más? No, pues vamos a conocer tus caballerizas, ¿no? Vamos a conocer tus caballos que tienes acá por la sangre. 300 hectáreas de pino, selva virgen, que usa para pelar, y se va a tocar toda la madera. Con eso 4 años. Ay, bendito gobierno, bendito fideicomiso, no te acabes. Bueno, pues de esta forma nos retiramos. Muchas gracias, Félix, por habernos acompañado acá en la Sierra de Chihuahua. Eso pasando las carros, las ambulancias. Gracias, bueno, y nos vemos a la próxima en otra de En Contexto. En la cabaña de descanso de Richie, se ha dado largo el fin de semana. Las barrancas del Core es de los términos despojados de los indígenas. Ah, ok. Y parte del fideicomiso también es esto. Sí. Buen día. Las galletas son saladas. Estamos
de esta emisión con un buen amigo, Félix González Carrillo, usted lo conoce muy bien, es el vocero de la Fiscalía de la Zona Occidente, pero bueno, ahorita en este ámbito dentro de la función pública, pero hay que recalcar que Félix es un reconocido periodista juarense de Juárez, aunque, bueno, originario de Delicias. Exactamente, de los vencedores del desierto. De donde sean los hombres. Unos autores. Pues. No, pues estamos, muchas gracias Félix por acompañarnos. Y bueno, pues platicar precisamente lo que es la faceta ahora decíamos ahorita, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que están capoteando. Y el hecho te tocó ahora a ti, pues no, ahora sí comes con manteca, dejas el terreno por algo que sí dejas. Oye, sobre todo en una etapa muy complicada, por Bueno, ejemplo, de alguna manera. Difícil, una situación bastante difícil. Yo creo que si hubiera llegado así de buenas a primeras aquí a Cuauhtémoc, sin haber tenido la experiencia que nos tocó vivir en Ciudad Juárez, yo creo que ya hubiera regresado. Es cierto, y algo importante porque sí, tu etapa de periodista la viviste cuando Juárez era, vaya, lo caliente. La ciudad más violenta del mundo. Nos tocó vivir la época 2010-2012, que fue época en que hasta 35 muertos en un solo día, y que pues, tuviste que ser muy selectivo en cuanto a la cobertura de la información. O sea, ya llega el momento en que sí, son muertos más, ¿no? Son muertos más. Y sí, pura cifra, y escogías pues aquellos eventos en los que realmente sí fueran de mayor impacto, de mayor trascendencia. Y pues te digo, si realmente no hubiera tenido esa oportunidad de tener esa cobertura, yo creo que hubiera sido bastante mucho. Si ahorita es difícil, lo considero bastante difícil, hubiera sido mucho más O difícil. sea, ya estás curado de espanto. No, no te traerás, está yendo porque en Juárez tú y luego de repente tienes por acá y luego la cosa se pone fea. Oye, ¿no serás tú que...? Yo soy el que traigo. Ahora yo. Al estilo como cierto jefe policíaco que empezó aquí y luego se fue a otra zona y caliente. No sé qué, saludos No, dale. Cortés, saludos a Emma. Oye, y una de las cosas bien interesantes que a mí me gusta y a veces pues bueno, no me gusta, pero pues lo entiendo, que es la estrategia de comunicación en cuestión de seguridad. Desde el principio, digo, se nos hizo raro ver, sobre todo cuando vino el gobernador a reconocerlo a los desaparecidos y todo eso. Hay un tratamiento más transparente en la información, que nosotros como reporteros nos quejamos mucho de la anterior administración estatal, que de plano, o sea, ningún evento. Y ahora, además de transparentar todo esto, lo que ocurre, aquí en la zona occidente te has preocupado también por aventar cositas buenas, no Claro, más el claro que dato sí. frío, ¿no? Esto es algo muy importante. Bueno, de entrada, yo creo que no estaría aquí si no tuviera esa apertura, que no tuviera ese manejo, esa mano libre en cuanto al manejo de la información. Y lo veía yo al principio, como que estábamos acostumbrados al manejo de puro policíaco. Sí, y también eso es algo que se maneja desde ahí de la Fiscalía. Sin embargo, pues hay también otros temas que son de interés, y pues obviamente todos nos preguntamos, bueno, y los otros temas que no cuentan, lo bueno que no cuentan. De los mismos compañeros, ¿no? compañeros. Que dicen, oye, porque nosotros nos han dicho, compañeros, oye, pero pues ¿por qué no sacas lo del curso que tuvimos de esto y todo? Y pues, oye, pues si tú no me dices, digo, ¿cómo? Yo siempre he dicho que un buen reportero no necesariamente es un buen comunicador social y viceversa. En este caso como que sí está aplicando, es una excepción a la regla, porque no es tan sencillo, aunque ya tengas la sensibilidad periodística, no es tan sencillo seleccionar la información, toda la que te llega para decir, bueno, esto le puede servir a los compañeros, o no necesariamente te pones en un papel de voy a proteger a la fiscalía y no van a hablar No pasa nada. Claro. ¿Cómo sucede? Y de entrada con los temas policíacos, por ejemplo, yo sí veía que así en el pasado también, no de que se estuviera ocultando, sino que se era más selectivo en cuanto al manejo de información. Y ahorita, por ejemplo, tú llegas y me preguntas si pasó esto, sí pasó. O sea, ¿para qué? A final de cuentas, el maquillar o el estar ocultando determinada información se te revira y te topa a final de cuentas en la cara. O sea, hay mucha tecnología que te facilita eso, ¿no? Que te puede exhibir el hecho de las redes sociales, que lo hemos visto, que son un armador de filo, así lo considero yo, de que puedes sacar cosas positivas, también te puede
inyectar cosas Evidenciar negativas, todo, evidenciar, claro. por ejemplo, cuántos reporteros ciudadanos no hay, pero también cómo no se malinforma a través de las redes sociales, Sí. que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Eso es algo que nos ha venido pegando también mucho, Sí. o sea, el estar contrarrestando toda esa fuerza que se ha venido dando a través de las redes en las que de algún evento se magnifica y se hace grande, cuando en realidad, pues, por ejemplo, en el caso reciente de una detención aquí en la ciudad, medios estatales de Ciudad Juárez nos estuvieron hablando. Oye, coméntanos sobre la balacera que se dio la noche de ayer. Ok, una mega Sí, balacera. una mega balacera. ¿Cuántos muertos, cuántos lesionados? Ah, caray. Pues fue nada más una detención de una persona cuando los 3 sujetos intentan brincarse un cerco ok. policial y que Que finalmente le- se lleva tiene que a ser cabo eso. la detención de uno de ellos. Fue hasta ahí donde se da la información. Sin embargo, las redes, a través de las redes, pues se nos adelantan y Sí. nos Lo dan que al pasa es traste que con- siempre se especula, ¿no? Y cuando quien emite la información no tiene ese filtro que se supone tenemos los reportajes. O que de alguna manera pues debe de recibir autorización para soltar la información. Sí, es que también, pues, de alguna forma las autoridades tienen que, bueno, es una palabra que no sé si sea la correcta, pues educar también a lo que se refiere la sociedad por el hecho de la forma de transmitir las cosas, ¿no? Porque no se puede ser tan cruel Es un protocolo. y no se puede ser tan cruel y mandar así a la nava. Aquí la cuestión es que no estamos educados para discernir toda la información que se nos presenta. No sabemos, nos llegan un montón de notas falsas y todas las creemos, No, ¿vale? y ocurría en el pasado, me decían los mismos compañeros, oye, pues es que le hablábamos al de comunicación, le hablábamos al de vocero, pues ya para las 9, 10 de la noche ya su teléfono ya no sonaba, y pues sí, tienes razón. Y ahora no, o sea, yo les contesto y les digo, ¿sabes qué? Si está pasando, si hubo a lo mejor no te digo la información completa porque pues no estábamos ahí en el lugar, pero sí se te confirma de que es un hecho, ya para que no trascienda tampoco de que vaya más allá, ya horas más tarde o al día siguiente, yo te confirmo, mira, son tantos heridos, tantos lesionados, pero de ahí a negar un hecho, pues es un hecho muy Y aparte se está haciendo algo importante que es investigar, o sea, cerciorarse de la realidad. Y también es cierto, vimos algunos reporteros que queremos todo pelete en la boca, ¿no? Lo queremos, antes de que suceda eso ya queremos tener la nota. Datos, nombres. Oye, sí, ¿no? Y no se molesta uno porque, bueno, tiene que basarse uno en lo oficial y pues se tiene que comprender eso que tú comentas, me tiene que llegar la información, tiene que llegar al fiscal, o sea, tiene que llegar a quien tiene que llegar, Es un luego proceso. sería transmitirla. Entonces ahí habemos o hay quienes dentro de los medios exigen, no, es que, ¿por qué no sabe nada? O sea, sí, ¿qué está pasando? Y ustedes saben a qué me refiero. Pero pues son las exigencias que no van, ¿no? Le decía a un compañero ya de broma, le decía, oye, pues tú lo que necesitas es un corresponsal de así en tiempo y momento que esté transmitiendo en vivo desde Y lo el puedo lugar. dar en la casa, ¿no? Y todavía aún así, Sí. fíjate, difícilmente trasciende la información completa, como en muchas de las ocasiones la pudiera estar exigiendo pues, algún compañero. Pero qué tanta diferencia, qué tan cómodo te sientes, ya hablamos de que estás acostumbrado a la situación de la violencia, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, pero que es mucho el cambio que tienes tú de estar en medio hasta la función pública, ¿cómo lo manejas esto? Sí ha sido un cambio muy importante. Yo la verdad no me veía detrás de un escritorio atendiendo a mis mismos compañeros, pero yo creo que algo que se me ha dado, algo que yo siento que es hasta cierto punto un don, el trato hacia la gente, igual como me quisiera que me trataran a mí siempre, pues es el trato que hay que dar a los compañeros. Oye, y cosa que pasa también con el fiscal, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas de con esta señora Moralia Raymond? O sea, era un... Y a lo mejor el mismo temor de la mujer, pues la hacía ser hasta cierto punto así, más osca, ¿no? Más alejada, más y todo. Y el licenciado, igual que el licenciado Félix González, pues ahora sí que se las comen en el aire, ¿no? Tienen conocimiento de todo y saben pues el tratamiento de la información, y eso pues de alguna manera ayuda a que haya una mejor relación, porque te digo, antes no había, no sé, una entrevista con la fiscal era impensable, ¿no? Y si decía algo, pues ya no sabía ni que si te iba a regañar o algo porque no le parecía a la señora. Y eso era literal, un minuto. Sí. No, y aquí con el fiscal, independientemente de la oportunidad de la apertura que me ha dado para el manejo de la información, él mismo pues ha dado la línea,
cuando se genera alguna información trascendente, él mismo contesta los teléfonos, él mismo pues da a conocer la información. Yo cuando tengo un dato que tú me puedes marcar y yo te digo, oye, la información no la tengo completa, pero márcalo y platícalo con el fiscal. Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho porque me ayudan mucho en mi trabajo y a la vez me blinda, es decir, yo no puedo andar en todo lo policíaco porque también me encargan lo turístico, lo económico, lo político, pero es una maquinita de generar información, o sea, de veras, a la par o más que el municipio de Cuauhtémoc, que tiene cuántas dependencias, 1000 empleados, o sea, trascender, a fin de cuentas, comunicativamente, trascender lo que hace un gobierno municipal o lo que hace una entidad de impartición de justicia, pues son fuentes pues, de información, pero la cantidad de información no es que haya muchos muertos y por eso se trascienda, sino que hay una visión diferente, ¿no? De generar y generar y generar y generar y estar ahí en el consciente colectivo. Fíjate, algo que yo he insistido mucho y que al principio encontraba cierta resistencia es precisamente en pues la gran mayoría de los compañeros llegaban y, oye, pues vengo sobre esta información, el clásico, los muertos de ayer. Pero está bien, es importante la información, pero llévate también esto, hay este otro tema, mira, ayer fue un curso, ayer fue esta actividad, se hizo esto, algo que tenga que ver con las reuniones de fiscalía con turismo, hay mucha más información que también hay que estar manejando, estar viendo y que tampoco, no únicamente centrarnos en lo que los homicidios, las muertes, sí, o sea, porque pues, hay muchísimos delitos, claro, incluso del fuero común, que son, o sea, y que de alguna forma se está teniendo el acercamiento con las víctimas de X o Y delito, que es otra cosa importante que debe hacer. 150,000, ni modo que nomás haya 3 muertos, o sea, debe haber infinidad de robos, y como como en todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, y imagínate que todo el mundo supiera todo lo que hace todos, sería como revisar la información de tus 1000 contactos de Facebook, ¿no? O sea, no tenemos ni la capacidad de recibir la nada, ¿no? No, creo que también sería importante ver qué tanto, a veces hay muchas dudas sobre qué tan efectiva es la justicia, porque pues, se nos habla mucho de las detenciones, pero pues, cuántos de esos son procesados, que ya es información que también está protegida. Entonces, ¿qué se está haciendo para eso? Sí, me imagino que con el fiscal tenemos que hablar del asunto de la puerta giratoria, que es lo más delicado, que de alguna forma está fomentando toda la situación de impunidad, por el hecho de, se imagina uno, platicamos, Carlos y yo la semana pasada, imagínate cuántas detenciones se han dado en los últimos días, en las últimas semanas aquí en Cuauhtémoc, diciendo, ¿cómo estarán los centros penitenciarios? O sea, son una bomba de tiempo los penales porque están metiendo a gente de crimen organizado, de X o Y, imagínate tenerlos juntos, pues es un riesgo fatal que pudiera estar ahí, ¿no? Entonces decíamos, no, lo que pasa es que muchas veces salen al día siguiente, por la situación de que los jueces no. Ahí tenemos un problema serio, es algo que también independientemente de que si llegan hasta el juzgado, también de parte de esta fiscalía hemos también diversificado el manejo de la información, estamos dando las sentencias, vinculaciones, todo lo que se está dando y pues también dar a conocer aquellos casos en los que también se hace una detención y que pues lamentablemente nos toca el caso de la puerta giratoria, como se da a conocer. ¿Algo más? No, pues vamos a conocer tus cabellos, ¿no? Vamos a conocer tus cabellos que tienes acá de sangre. 300 hectáreas de pino, selva virgen, que usa para talar, y se va a tocar toda la madera. Con eso construimos. Ay, bendito gobierno, bendito fideicomiso, no te acabes. Bueno, pues de esta forma nos retiramos. Muchas gracias, Félix, por habernos acompañado acá en la Sierra de Chihuahua. Eso pasando las ambulancias. Gracias, bueno, y nos vemos a la próxima en otra de En Contexto.